¿Sabías que Albert Einstein, el físico más influyente del siglo XX, tenía un filósofo favorito? No era Platón, ni Aristóteles, ni Descartes. Era un hombre que vivió en la sombra, rechazado por su comunidad, perseguido por sus ideas y olvidado durante siglos. Baruch Spinoza. Einstein dijo: «Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía del universo». Pero, ¿qué tenía este pensador para fascinar a una mente como la de Einstein? ¿Por qué sus ideas fueron consideradas tan peligrosas en su tiempo y hoy son fundamentales para la filosofía moderna y la ciencia? Quédate hasta el final, porque vas a descubrir cómo Spinoza redefinió la idea de Dios, la libertad y la naturaleza, y por qué su visión del universo inspiró a uno de los mayores genios de la historia. Para entender la historia de Spinoza, hay que viajar a la Europa del siglo XVII. Era una época dominada por la religión y la monarquía absoluta. La fe no solo gobernaba la vida cotidiana, sino que dictaba las leyes y determinaba quién tenía derecho a existir. Cuestionar a Dios podía significar la muerte. Filósofos como Giordano Bruno fueron quemados en la hoguera por sus ideas. En este contexto nació Baruch Spinoza, un hombre que, a pesar de todos los obstáculos, decidió desafiar la realidad que le habían impuesto. Pero su historia no es solo la de un pensador. Es la historia de un exiliado, de un rebelde intelectual y de una mente tan avanzada que solo siglos después sería comprendida. Baruch Spinoza, el rebelde que encontró a Dios en la naturaleza y desafió los límites del pensamiento. En el año 1632, mientras Europa se debatía entre guerras religiosas y el nacimiento de la ciencia moderna, Ámsterdam emergía como un faro de relativa tolerancia. La ciudad, conocida por su atmósfera cosmopolita, recibía a judíos expulsados de España y Portugal, refugiados de las persecuciones religiosas. En este crisol de culturas, entre canales que reflejaban el cielo gris de los Países Bajos, nació Baruch Spinoza. Su familia, judíos sefardíes, pertenecía a una comunidad de exiliados. Abuelos que habían huido de Portugal escondiendo Biblias bajo las capas, padres que recordaban el olor a ceniza de los autos de fe. En Ámsterdam, respiraban cierta libertad, pero vivían en una burbuja autoimpuesta. Las sinagogas eran fortalezas contra el mundo exterior, y las tradiciones, armaduras para proteger una identidad frágil. Infancia entre pergaminos y secretos. El pequeño Baruch creció en un hogar marcado por la supervivencia. Su padre, un comerciante de especias y frutos secos, le enseñó que la educación era su herencia más valiosa. Desde temprana edad, Spinoza mostró una curiosidad insaciable. A los 5 años, ya deletreaba palabras en hebreo. A los 10, debatía pasajes del Talmud con rabinos impresionados por su agudeza mental. Sin embargo, algo inquietante acompañaba su aprendizaje. No se limitaba a memorizar las lecciones de los sabios, sino que cuestionaba todo. Mientras otros niños repetían versículos como una obligación ritual, Spinoza los examinaba minuciosamente, buscando contradicciones o inconsistencias que le desconcertaban. A esa edad formuló preguntas que muchos consideraban heréticas, pero que reflejaban una mente en constante expansión. ¿Por qué el Dios de Abraham necesita que lo alabemos?, se preguntaba. ¿Acaso un ser perfecto puede tener ego? Esta inquietud por entender la naturaleza de la divinidad lo llevó a preguntas aún más perturbadoras. Si Dios nos hizo a su imagen, ¿por qué castiga a aquellos que usan la razón que Él mismo les dio? Sus preguntas no eran simples curiosidades infantiles, sino desafiantes interrogantes que desbordaban las explicaciones tradicionales. Aunque la comunidad judía de Ámsterdam intentaba guiarlo por el camino seguro de la ortodoxia, Spinoza ya intuía que las Escrituras, lejos de ser la revelación definitiva de Dios, podían ser interpretadas de muchas formas, todas ellas sujetas a la falibilidad humana. Esta percepción sería el principio de su desafiante camino filosófico. La biblioteca clandestina. Cuando el conocimiento se vuelve peligroso. A los 17 años, tras la muerte de su padre, Spinoza heredó el negocio familiar, pero su verdadero legado no fue material, sino intelectual.
Los contactos de su padre con mercaderes cristianos abrieron una red secreta a través de la cual Spinoza pudo acceder a libros prohibidos que alimentaron su pensamiento. Entre ellos se encontraban obras de Maimónides, el gran filósofo judío que ponía en duda los milagros, los tratados de Ibn Rushd, Averroes, que defendían la armonía entre la fe y la razón, y, finalmente, un texto que marcaría un punto de inflexión en su vida. Discurso del método, de René Descartes. Descartes proponía una filosofía revolucionaria, la duda metódica, que consistía en poner en cuestión todo aquello que no fuera absolutamente seguro. Esta idea, profundamente radical en su tiempo, fue un terremoto para Spinoza, quien, por primera vez, se dio cuenta de que la razón humana tenía el poder de descubrir las leyes matemáticas del universo, sin necesidad de recurrir a dogmas religiosos. Si la razón humana podía desentrañar los misterios de la naturaleza, ¿por qué la religión insistía en dogmas y creencias que no podían ser cuestionados? Durante toda su vida, su búsqueda lo llevó a escribir notas al margen de las escrituras, comparando los relatos bíblicos con los principios de la geometría euclidiana. Pero su inclinación por el razonamiento lógico y su disposición para reinterpretar las escrituras pronto lo convirtieron en una amenaza para la comunidad judía, que lo veía como una peligrosa influencia sobre sus fieles. El juicio. Cuando la ortodoxia declara la guerra a la curiosidad. En 1656, la tensión entre Spinoza y su comunidad alcanzó su punto culminante. Fue citado ante el Mahamad, el consejo de ancianos de la sinagoga, acusado de blasfemia, de enseñar que los ángeles eran metáforas y de negar la revelación divina contenida en la Torá. En el juicio, los líderes religiosos le ofrecieron un trato: retractarse de sus creencias y mantener silencio a cambio de una pensión vitalicia. Pero Spinoza, fiel a sus principios, se negó rotundamente. Su respuesta fue un rechazo a la sumisión, a la aceptación de las autoridades sin cuestionamiento. El día de su excomunión, la sinagoga estaba repleta de fieles y el ambiente era tenso. El Shamash, el sacristán, apagó las velas una por una mientras se leía el Erem, el decreto de excomunión, como si la luz misma abandonara su alma. Las maldiciones que se le lanzaron incluían promesas de castigos sobrenaturales. Que las plagas de Egipto caigan sobre su casa, que su pan se convierta en veneno y que su nombre sea borrado del libro de la vida. Este acto de desdén no fue solo simbólico, sino una verdadera condena social. Sin embargo, al salir de la sinagoga, Spinoza fue escupido por un miembro de la comunidad. Según los testigos, él limpió su capa con tranquilidad y murmuró: «Esto me libera para buscar la verdad sin cadenas». El exilio como arte, lentes, libros y libertad. Exiliado y despojado de su herencia religiosa, Spinoza tuvo que reinventarse. Sin dinero ni aliados, se dedicó a un oficio que combinaba paciencia y precisión: pulir lentes. La fabricación de lentes para microscopios y telescopios, aunque humilde, le permitió mantenerse y al mismo tiempo dedicar su tiempo al estudio y la escritura. Aprendió a tallar cristal con la misma dedicación que empleaba en sus escritos filosóficos. Mientras sus manos formaban las lentes, su mente daba forma a ideas que cambiarían el curso de la historia del pensamiento. En un pequeño cuarto alquilado en las afueras de Ámsterdam, Spinoza comenzó a recibir visitas de filósofos y científicos de toda Europa. Su trabajo, aunque marginal, fue rápidamente reconocido por aquellos que entendían la profundidad de sus ideas. Incluso los políticos admiraban sus escritos sobre democracia y libertad, aunque las autoridades no se atrevían a ofrecerle apoyo abierto debido a la naturaleza peligrosa de sus creencias. Escribía por la noche, en completa soledad, y enviaba sus manuscritos a través de amigos de confianza para evitar la censura. En su obra Tratado Teológico Político, Spinoza argumentó que la Biblia debía leerse como cualquier otro texto histórico, es decir, de manera crítica y sin la necesidad de interpretaciones sobrenaturales.
En su obra más famosa, La Ética, aplicó los principios de la geometría a la filosofía, intentando demostrar que Dios no era un legislador, sino la totalidad de las leyes naturales que rigen el universo. Esta visión radical de la divinidad como una sustancia única de la que todo emana, sería conocida como el panteísmo de Spinoza, y lo marcaría como un filósofo de pensamiento subversivo. Dios según Spinoza, un océano de existencia. Para entender el concepto de Dios de Spinoza, es útil imaginar un océano infinito. Cada ola, cada corriente, cada criatura en sus profundidades es parte de ese océano, pero ninguna puede definirlo por completo. Así veía Spinoza a Dios, no como un ser separado y personal que interviene en los asuntos humanos, sino como la sustancia única, infinita e indivisible, de la que todo emana. En esta visión, los milagros eran explicaciones obsoletas. Si una roca flotara en el aire, no sería un acto divino, sino el resultado de leyes naturales aún desconocidas. Para Spinoza, la naturaleza y Dios eran una misma cosa, y la verdadera espiritualidad consistía en entender y vivir conforme a esas leyes. Esta concepción de Dios lo convirtió en un paria. Los rabinos lo condenaron como el judío maldito, los cristianos lo acusaron de ateísmo y panteísmo, y hasta los pensadores más liberales se distanciaron de él por miedo a ser asociados con sus ideas. Sin embargo, Spinoza nunca buscó seguidores ni popularidad. En una carta a un amigo escribió: «No aspiro a que el mundo me aplauda, sino a que la verdad prevalezca». El legado que germinó en las sombras. Spinoza murió a los 44 años, probablemente debido a la tuberculosis, que se vio agravada por el polvo de vidrio que inhalaba mientras pulía las lentes. Sus pertenencias fueron subastadas: una cama, una mesa, 161 libros y un manuscrito. La Ética fue publicada póstumamente, pero fue inmediatamente prohibida por las autoridades. Sin embargo, como las semillas al viento, sus ideas comenzaron a germinar en las mentes de aquellos que entendían su valor. A lo largo del siglo XVIII, filósofos como Goethe y Nietzsche lo llamaron el santo de la razón. En el siglo XIX, durante los movimientos revolucionarios por la separación entre Iglesia y Estado, sus textos fueron citados como una inspiración clave. Incluso en el siglo XX, cuando Albert Einstein fue preguntado por un periodista si creía en Dios, respondió: «Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de todas las cosas». Esta afirmación no solo refleja el impacto de Spinoza en la ciencia, sino también en la concepción moderna de lo divino. Spinoza hoy, el filósofo que nos enseñó a pensar sin red. En el siglo XXI, en medio de debates sobre ciencia, espiritualidad y democracia, Spinoza sigue siendo más relevante que nunca. A través de su pensamiento nos invitó a reflexionar sobre cuestiones fundamentales. ¿Puede la ciencia coexistir con la espiritualidad? ¿Es la democracia compatible con la diversidad religiosa? ¿Cómo encontrar propósito en un universo que se rige por causas impersonales? Su vida y obra nos desafían a hacer una pregunta profunda. ¿Qué vale más? ¿La comodidad de pertenecer a un grupo o la libertad de cuestionar todo lo que nos rodea? Spinoza eligió lo segundo, pagó un precio altísimo por ello, pero ganó algo imperecedero: la paz de vivir en coherencia con su propio pensamiento. Epílogo. La pregunta que Spinoza nos deja. En su lecho de muerte, Spinoza terminó una carta con una frase que encapsula la esencia de su vida: «La verdadera felicidad no es un premio, sino una consecuencia». Hoy, frente a los dogmas que aún dominan el siglo XXI, su legado sigue vivo. Nos invita a reflexionar. ¿Seremos valientes para buscar esa felicidad, aunque el camino nos aleje de todo lo familiar? Como él escribió en La Ética: «No lloréis, no os rebeléis, entended». En esas tres palabras, entended, reside el eco de un hombre que convirtió el exilio en libertad y las preguntas en un acto de fe en la humanidad. Baruch Spinoza murió a los 44 años, rechazado por su época, pero con un legado que cambiaría la historia. Sus ideas fueron recuperadas siglos después,
y hoy se le considera uno de los pensadores más influyentes de la modernidad. Su vida nos deja una lección poderosa. Las ideas más peligrosas suelen ser las más transformadoras. Si te ha fascinado la historia de Spinoza, dale like a este video y suscríbete para más historias de los pensadores que cambiaron el mundo. Nos vemos en el próximo video.